Gladys en Éxitos. 3:31 de este lunes 23 de octubre. Escuchan Gladys en Éxitos, primera hora para Caracas. Y en esta primera parte, esta primera conversación con Mauricio Zabalza, vamos a hablar sobre el resultado de la primera vuelta para las presidenciales en Argentina. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Mauricio es periodista argentino, justamente hablando desde allá. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gladys? Sí, estamos en Argentina y sorpresa, te cuento. Sorpresa, a ver, de pronto no sé si fue para la gente, pero sí fue sorpresa para los encuestadores, para los canales de televisión, y te cuento, este resultado abrumador del ministro de Economía, justamente del gobierno de Alberto Fernández, que bueno, con un 36 se va directo al balotaje con Milei, que era el fenómeno que había aparecido en los últimos tiempos y que muchos pensaban, y me incluía, que de pronto iba a ser directamente elegido presidente. Bueno, fue segundo a muy lejos en el número, estamos hablando de 36% para Massa, el candidato del gobierno, y 30% para Milei. Y lo cierto es que ellos dos se van a ir justamente a balotaje, ¿no? El 19 de noviembre. Sí, ¿qué interpretación se hace hasta el momento, Mauricio? Justamente los medios de comunicación en general, los analistas sobre este resultado, y hay que subrayar que este es el representante del oficialismo, el ministro de Economía, ese responsable de la crisis económica que hoy padecen la población argentina. ¿Qué pasó? Eso es lo más incongruente, Gladys. Yo realmente, a mí como periodista me resulta difícil de entender, porque la situación económica está muy complicada, el dólar está subiendo todos los días, las cosas suben a un precio impresionante. La inflación del gobierno está hablando de 12,7 por mes, y yo te puedo asegurar que es muchísimo más. Uno lo ve diariamente cómo se remarcan todos los precios. Entonces, hay dos cosas. Una, la oposición se manejó de una manera muy mala en una elección interna donde se agredieron muchísimo, y me parece que a la gente no le gustó para nada eso. Hizo una mala lectura la oposición, y aparte no solo eso, el gobierno ganó directamente la gobernación más importante, que es la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que esa sí fue elección directa, y donde renueva 4 años el gobernador Kicillof, en una provincia con muchos problemas, pero bueno, evidentemente han sabido manejar las cosas. Hay que tener en cuenta, Gladys, que hay muchos subsidios de la gente. Y por eso también la inflación alta. El gobierno ha impreso demasiado dinero, se ha inyectado dinero, no por ahí en obras que tengan que ver con una mejoría en el futuro, sino directamente a la gente, dándole porciones de dinero y directamente en sus cuentas bancarias. Y bueno, ese es el resultado. Una mala lectura de la oposición que no se juntó, y bueno, una inyección, un plan platita, le dicen acá en Argentina, coloquialmente, y bueno, que por ahí de pronto le hizo hacer ese resultado. Ahora, ¿qué va a pasar para el balotaje? Va a ser complicado, me parece que va a estar muy medido. Ayer el candidato del gobierno, el ministro Massa, se mostró prácticamente como presidente, mientras que Milei, quien salió segundo y que esperaba ganar en primera vuelta, obviamente le va a tener que pedir ayuda a la tercera en discordia, que fue Patricia Bullrich, parte del gobierno en su momento de Mauricio Macri, y que estuvieron muy fuertes los dos, con distintas acusaciones en su momento, sobre todo por el pasado de Bullrich, que participó hace muchísimos años, en los 70, en una organización guerrillera, y el candidato Milei le decía que era terrorista, ¿no? La palabra, el peso de la palabra terrorista que da, por cierto, estos días, ¿no? Ahora sí, así es. Pero Mauricio, una pregunta con relación al comportamiento del electorado para una segunda vuelta en general, ¿cómo ha sido en Argentina? Hoy justamente hacía análisis para mi programa de televisión y me comentaban que usualmente la manifestación es más de los moderados. Y si llegara a ser así para una segunda vuelta, pues entonces, ¿cuál sería la tendencia, no? O que Milei cambie su postura y su discurso de cara a esa segunda vuelta, para que algunos lo consideren quizás y pueda llegar a la silla presidencial. Milei cambió. Ya viene cambiando. Milei cambió. Ya anoche, no venía cambiando. Ya anoche se mostró como un moderado, le pidió ayuda justamente a la tercera en discordia. Y hoy, por ejemplo, salió al aire con un periodista, Longobardi, por cierto, que estaba en CNN, con quien nunca había querido salir al aire, porque Longobardi desde el minuto 1 del proceso Milei había sido muy crítico con él.
y eso que Longobardi es una persona de peso en el periodismo argentino, y bueno, hoy la primera nota la da justamente con Longobardi, ¿no? Hay que decir una cosa. Eso fue hoy. Hace 4 días atrás pedían romper con el Papa, pedían venir con la motosierra y cortar todo lo que se refiere a la obra pública del Estado. Me parece que hay un analista que está coacheando muchas veces a los candidatos que se llama Durán Barba y dice, bueno, en tiempo de elecciones siempre pierde el que va a decir que va a haber un ajuste, ¿no? Ujú. Y me parece que eso fue lo que pasó Es justamente claro, con mi en ley. esta lectura de esta elección, claro, con mi ley. Claro. Y ahora una pregunta, Mauricio, también con relación a Sergio Massa, porque la realidad es que, bueno, para esta primera vuelta quedó en el primer lugar, un porcentaje que hay que apreciar para esa segunda vuelta, entender que puede ser eventualmente el nuevo presidente de ese país, seguir ustedes en manos de una gestión pues enmarcada en esta ideología de izquierda y cómo él podría eventualmente asumir ese liderazgo, asumir la presidencia, qué expectativas hay con relación a Massa ya experimentado Sí, como ministro de Economía, pero ¿qué cambios ha ofrecido para eventualmente una presidencia? me parece que Massa me suena más de derecha que otra cosa. Lo que pasa es que por detrás tiene Ah, la sombra de Cristina Kirchner. Esa es la verdad. ujú. Pero Massa ha sabido estar en muchos partidos políticos, incluso le han puesto distintos sobrenombres. Ha sido muy crítico y dijo que iba a acabar con la Cámpora, que es una organización juvenil que tiene justamente Cristina Kirchner o el kirchnerismo. Bueno, ahora está trabajando junto a ellos. O sea, se ha manejado como un camaleón por distintas obsesiones, pero evidentemente en el electorado eso no importó, Ujú. y de pronto importaron las urgencias económicas. La gente acá la está pasando mal, ¿no? Entonces, si por ahí le acerca un dinero al bolsillo, por ahí la gente estaba mirando el corto plazo de la comida en el bolsillo, no estaba mirando lo que puede pasar en el futuro. De Ah, cualquier manera, Sergio Massa está tratando con el Fondo Monetario Internacional, él está haciendo directamente las gestiones en una presidencia de Alberto Fernández donde no está en ningún lado, estuvo haciendo en una reunión de los BRIC en China, pero lo cierto es que ya hace meses de que Massa está a cargo del ministro de Economía, que es el ministro con superpoderes, y ya prácticamente la presidencia de Fernández no existe más, ¿no? quiere decir también que con esta expresión, por ejemplo, popular en la primera vuelta, se estaría cumpliendo aquella frase muy utilizada en estos temas políticos que en el caso, por ejemplo, de Argentina, te han partido las piernas, ¿no? Con estas políticas, por ejemplo, asumidas en lo público, en lo económico, y la gente está aplaudiendo las muletas que luego la misma gestión está ofreciendo, algo así. Sí, mira, vos sabés que hoy me paré, yo estoy en mi pueblo a 150 kilómetros, vine a trabajar también para la selección, porque tengo 2 radios, General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Yo hablé con 4 chicas que estaban en la calle, que son las que hacen las tareas de limpieza en la calle, ¿no? Entonces le digo, dígame, chicas, ¿cómo le va en lo económico? Y me dije, no, muy mal, nos está costando, no podemos comprar comida, no podemos comprar pañales, ciertas cosas, ¿no? Digo, ¿a quién votaron? Dice, votamos a Massa. Digo, pero Massa es quien la llevó a esta situación económica. Y dice, no, dice, pero si votamos al otro no tenemos esperanza. Por eso te estoy diciendo de la cuestión esta del ajuste, Equivocado del corte, discurso. claro, de pronto un discurso equivocado y como te decía, una mala lectura y porca estrategia de la oposición, que parece que están hace años en política, pero no han aprendido nada Wow. de cómo se tendría que manejar las cosas, ¿no? Y entonces para la segunda vuelta, ya para terminar, Mauricio, si cambiaran la estrategia, si llegara, por ejemplo, Milei conjuntamente con las alianzas que logra, en este caso con Bullrich, plantear un discurso más coherente que genere confianza de la población, ¿podría eventualmente ser considerado o definitivamente se podría estar hablando ya de una segunda vuelta con Sergio Massa como ganador? Va a ser difícil. Mira, hay una frase muy famosa en el turf, en las carreras de caballo, que dice, caballo que alcanza gana. Y fue lo que hizo Massa. Massa de estar tercero en las elecciones de las PASO, en las primarias que fueron abiertas, que fueron en agosto, estaba tercero. Bueno, ahora llegó al primer lugar y yo creo que va a ser muy difícil hacer esta cuesta a Milei, pero es Argentina y en Argentina todo puede pasar, ¿no? ¿Mm? En Argentina y en otros países, ¿ah? Porque esto es una trampa regional. Gracias, Mauricio. Sí, Sí, señor, esto es un círculo vicioso Gladys. lamentable que evidencia cuánto pensamiento crítico nos falta, obviamente cuánta educación, y ese es uno de los trabajos que hay que hacer y que no terminamos, obviamente, de implementar. La educación de la base, fondo, formarnos Claro. socialmente, protegernos ante estos, además, encantadores de serpiente, ¿no? Estos líderes
que se presentan como líderes positivos y en el camino resultan en líderes muy negativos. Mauricio, muchísimas gracias. Abrazo grande, Gladys. Cuídate. Ay, bueno, Mauricio Zabalza, periodista argentino contando parte de la realidad de su país, de lo que fue esta primera vuelta dentro de ese marco político electoral, pero que también obviamente responde a lo que ha sido la realidad económica. Vamos a hacer nuevamente una pausa, son las 3:41, vamos a escuchar música y en breve volveremos para desarrollar el segundo tema contemplado para esta primera hora. Va a ser con